Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial. Es un hombre joven, es profesor de la Universidad de Navarra, a quien vemos muy a menudo paseando con sus amigos por el campus, casi todos alumnos, pero muy amigos suyos. Es un sacerdote y además es tetrapléjico. Hoy tenemos con nosotros a don Luis de Moya. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por venir a estar con nosotros Muchas aquí. gracias. Bueno, vamos a ver, don Luis, ¿qué le pasó a usted hace 5 años? 5 años me pasaron muchísimas cosas. Pero digamos, ¿qué cosa le pasó para que esté usted aquí sentado en esta silla? Bien, pues realmente fue una tontería, porque la impresión que da es que me dormí conduciendo. Me salí de la carretera y de pronto me desperté, no exactamente cuánto tiempo después de aquello, pues en la UCI de la clínica universitaria de Navarra, con una fractura del cuello, y como consecuencia de eso me quedé como estoy. ¿Y cómo era su vida antes de ese 2 de abril? ¿Qué hacía? Bien, sí. Bueno, pues yo era capellán de la universidad, capellán concretamente de la Escuela de Arquitectura, también capellán de un colegio mayor femenino. Vivía en uno de las torres de Belagua, Colegio Mayor Belagua, y bueno, pues me dedicaba pues a dar clases en arquitectura, a atender espiritualmente a alumnos de estos colegios mayores y bueno, pues en general pues a todo tipo de tareas que me comentaban los directores del Opus Dei, que es bueno, pues que es lo que me correspondía hacer en definitiva, vaya. Pero en su tiempo libre, ¿qué hacía? ¿Qué le gustaba hacer? Sí, pues me gustaban fundamentalmente actividades al aire libre. Me gustaba bastante salir al campo, al monte alguna vez. Me gustaba concretamente buscar setas. Sí, aprovechaba con los alumnos, sobre todo de la Torre 1, que era donde vivía, para, no sé, algún fin de semana en el tiempo oportuno ir a buscar setas y las preparábamos allí mismo en el campo, las comíamos, en fin, no sé. Era una ocasión de convivir con ellos, de afianzar la amistad y luego también me gustaba jugar a pala. Solía jugar a pala pues en algún frontón de aquí cercano a Pamplona. Los lunes concretamente era el día que yo tenía un poco más tiempo libre y íbamos a jugar a pala. Bueno, entonces ese 2 de abril del 91 todo eso queda un poco congelado en el tiempo, y entonces usted abre los ojos en la clínica universitaria. ¿Y qué es lo primero que piensa cuando le dicen lo que le ha ocurrido? Es difícil porque yo no tengo el recuerdo de un momento preciso en el que, no sé, como si me despertara de un sueño y veo que como la realidad otra vez, ¿no? Es un momento quizá impreciso, pero yo de los primeros recuerdos concretos que tengo es el recuerdo de que las cosas en el fondo no han cambiado tanto. Enseguida me hice idea de qué es lo que suponía una fractura de la médula de ese nivel. Claro, porque usted es médico, usted estudia medicina, ¿no? Sí, antes hice medicina, ¿no? Y bueno, y sabía las consecuencias, por supuesto, que tenía una lesión de ese tipo. Pero dije, bueno, pues en el fondo soy el mismo de antes. Sigo siendo sacerdote. Es fundamentalmente con lo que yo me identificaba en aquellos primeros momentos. Y por tanto, tengo a Dios frente a mí, un Dios que me quiere, que es Padre. Las cosas me van a resultar quizá un poco más complicadas en el futuro, pero bueno, Dios sabe, ¿no? Y te contaré con su ayuda para cumplir su voluntad, que es lo único verdaderamente importante en este mundo, a pesar de cómo estoy. Luego eso ya, por supuesto, se va precisando más, ¿no? El cómo voy a cumplir su voluntad y qué ayudas voy a necesitar y qué dificultades voy a tener. Pero en fin,
resumidamente, en un primer momento, la idea que me hice fue de ese estilo. ¿Y esa idea ha permanecido siempre firme o ha habido momentos en que quizá no era tan clara porque le faltaban fuerzas, porque Sí. había un momento concreto de dolor o de alguna dificultad? No, esa idea ha permanecido siempre ahí. Lo que sucede es que luego el cada día es el cada día. Porque sin desaparecer esa idea, a la hora de la verdad, o sea, en el momento en concreto en el que hay algo que notas que te fastidia especialmente, pues claro, uno lo está sufriendo. Y lo que te fastidia es un plan que se te ha truncado, o es una persona que trata de ayudarte quizá con la mejor buena voluntad, pero no lo consigue y uno sufre las consecuencias inmediatas. Y bueno, cosas de ese tipo, todas las que se quieran, ¿no? Y complicaciones pues médicas que surgen, ¿verdad? Hay momentos en los que uno se siente mal. Muy bien, ¿no? Y entonces, claro, uno tiene pues impaciencia, siente la incomodidad, siente la molestia. Pero por sentirme así, yo nunca he considerado que la primera idea fundamental desaparezca. O sea, me parece que cualquiera puede tener momentos desagradables en la vida, momentos de dolor, pero no por eso va a dejar de ser verdad. Pues que el mundo es mundo, ¿verdad? Y que el mundo gira y que el mundo es de Dios y que Dios lo espera a uno al final de este mundo, etcétera, ¿no? O sea que... Bueno, muchas veces hemos oído decir que hay que servir a los demás, y eso hay gente que le cuesta, pero es difícil dejarse servir, o sea, depender constantemente de otros, el pedir ayuda, cuesta pedir ayuda y aceptar la ayuda. Gran tema, un tema inmenso. Voy a escribir libros sobre el particular y en ello estamos. Muy bien. Pero es otro tema. Bien. Recibir ayuda, acoger esa ayuda, brindar esa ayuda, estoy convencido de que es lo más maravilloso que se puede hacer. En definitiva es amar. Que pienso que es lo que realmente nos caracteriza como personas. Por tanto, es sin duda lo que más se agradece, el amor, es decir, la ayuda, ese interés que por uno puedan tener otros, y esa disposición de favorecer, de ayudar, de tirar para arriba, por supuesto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, precisamente cuando eso se recibe de un modo defectuoso, pues es molesto. Por lo menos cuando uno lo aprecia como defectuoso, cuando uno piensa que no le están ayudando bastante, que no le están ayudando bien, cuando uno con más o menos fundamento piensa que no hacen por uno todo lo que debían hacer. En fin, mi experiencia sobre las ayudas es tremendamente positiva. Eso de no solamente decirlo, sino proclamarlo, ¿verdad? Y bueno, pero también es verdad que he tenido momentos en los que he estado, digamos, harto de que me ayuden. ¿Por qué? Pues porque quizá me mostraba especialmente sentirme dependiente en ese momento, por orgullo, por lo que sea, o porque no me gustaba cómo me estaban ayudando en ese momento. No sé, hay mucho que hablar, en fin, cada persona que te ayuda es cada persona, cada modo de ayudarte es un modo diferente, no sé, hay todo tipo de experiencias, pero en general ya digo que yo soy un afortunado por poder contar con tanta y con tan buena ayuda como cuento. Bueno, ahora que ha dicho que es afortunado, eso es lo que iba a decir yo. O sea que en el fondo es afortunado. Sí. Bueno, no sé si esto es posible lo que voy a decir, pero vamos a intentar hacer un ejercicio mental y vamos a suponer que usted es un padre de familia
que tiene unos cuantos hijos, que la mujer no trabaja, que tiene una hipoteca sobre el piso, que está pagando el coche a plazos, que vive en una ciudad a la que acaba de llegar y no tiene amigos allí, y le ocurre exactamente lo que le ha ocurrido a usted. Entonces, abre usted los ojos, ¿tendría la misma reacción? ¿O diría esa frase que dicen muchos, para vivir así es mejor no vivir? Yo pienso que por los motivos por lo que yo dije mentalmente aquello que a lo que me refería al principio, diría lo mismo. Aunque evidentemente, como también me pasaba que en aquel momento, ¿verdad?, en el que desperté en la UCI, no supiera muy bien cómo iba a salir de aquello, qué es lo que iba a pasar conmigo y qué es lo que iban a pasar con mis hijos, con mi mujer. O sea, porque Dios no deja de ser padre, no deja de ser bueno, no deja de quererme, ¿verdad?, porque mi mujer no trabaje, porque tenga la casa hipotecada y porque tenga muchos hijos, ni porque me haya pasado lo que a mí me pasó. Lo que pasa es que luego habrá que ir viendo cómo se van resolviendo las dificultades, pero sin entrar en detalles, que sería pues un complejo, ¿verdad? Y podríamos hacer aquí una especie de pues no sé, historia ficción, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido. Lo que es claro es que Dios no pone a nadie en una situación imposible de soportar. Puede resultar más o menos costoso, pero uno siempre tiene las posibilidades de agradar a Dios y por tanto hacer las cosas bien en cualquier situación, en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Dios no le puede pedir a uno más de lo que realmente puede hacer, porque Dios es bueno. Si Dios permitiera lo otro sería malo. Eso es tan absurdo como decir que no hay Dios. Con lo cual, sí, no sé qué es lo que haría evidentemente en esa otra situación, ¿no? Pero algo seguramente podría hacer, algo segurísimo que podría hacer. Entonces, usted está hablando de un Dios, no es un castigo, es prueba de amor. Eso para un creyente quizás se le podía convencer con esta idea después quizá de un primer momento de Sí. desesperación. Sí. Pero vamos a suponer que es un no creyente, o sea, alguien que no le podemos hablar de Dios, aunque quizá él, que nunca ha creído, en ese momento se acuerda de Dios Sí. y dice, eso es Dios el que me lo ha hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo le podríamos decir, merece la pena vivir, es la vida, o sea, que es la vida de otra forma? Sí. Que no es un creyente. Bien, pues yo pienso que aunque no sea creyente, esa persona sí que puede intentar hacer las cosas bien. Me parece que es relativamente sencillo hacerle caer en la cuenta de que no se espera de él, no se le puede pedir más de lo que pueda hacer, con las fuerzas que tenga, que ya es una persona excelente simplemente con intentarlo, pero con intentarlo de verdad. Es decir, sinceramente, convencido de que hace lo que puede. No se le pide un empeño desesperado. Es decir, los demás considerarán que es una persona fantástica simplemente si hace lo que puede. Habrá que ver, por supuesto, en cada caso, en cada circunstancia, lo que es capaz de hacer, pero seguro que con su actitud, con sus palabras, con su iniciativa, que la tiene, pues puede hacer diversas cosas. Que no es creyente porque no cree en Dios, bueno, pues habría que ver, por supuesto, en qué es lo que es capaz de creer, ¿no? Que cuáles son sus valores. Si cree en su mujer o si ama a sus hijos, pues bueno, seguramente podrá hacer algo positivo para ellos a pesar de estar en esas circunstancias, ¿no? O sea, pero recurrir y bueno, aquí lo que pasa es que no vale la pena vivir. Pues es que con eso no se consigue nada. O sea,
pienso que vale la pena vivir porque incluso en el peor de los casos, al menos como mínimo, es siempre una oportunidad para que los demás hagan cosas buenas, para que los demás amen, para que los demás ayuden, en definitiva para que los demás sean grandes en la vida a base de amar, que es lo que podemos hacer los hombres, lo que debemos hacer los hombres. Volviendo a la idea esta del servicio, o sea, de que uno depende de los demás, también hay personas que entonces simplemente se abandonan, dicen, bueno, a mí que me sirvan, que me traigan, que me lleven, y yo aquí estoy hasta que me dé una gripe o lo que sea, ¿no? Pero usted está hablando de una actitud positiva, activa. A ver cómo digo esto. Si usted en aquel momento se hubiera muerto y se hubiera ido al cielo, ¿qué cosas no habría aprendido que usted ha aprendido en estos 5 años? O sea, ¿en qué se ha enriquecido en estos 5 años? Precisamente por vivir. Es que todo se puede plantear de diversos modos, pero porque alguna cosa es la primera parte de la exposición, de la pregunta, ¿no? Pues que uno puede decir que me sirvan tal o cuantas, ¿no? Y otra cuestión es el en qué me he enriquecido yo. A propósito de lo primero, claro, efectivamente yo podría haber dicho, bueno, pues nada, aquí, vamos a ver, este es mi panorama, estas son mis posibilidades, vamos a ver cómo consigo, digamos, pasarlo lo menos mal posible. En fin, hubiera sido, por supuesto, centrar el pensamiento en mí mismo y pensar que, claro, que bastante desgracia tenía ya con haberme quedado como me había quedado, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a ver cómo conseguimos sufrir lo menos que se pueda. Junto a eso, hubiera venido también como hacer o tener presente, muy en primer término, mentalmente la lista de mis desgracias, ¿verdad? Y cada vez que me preguntaran qué tal, pues hubiera dicho, uy, no te puedes hacer idea, ¿no? Porque mira esto y esto y esto y esto y además, lo demás allá y para ti y para tal, ¿no? En fin, hubiera sido como para llorar. Para llorar yo y para hacerle llorar a los demás, No, en fin, yo me daba cuenta que enseguida que podía hacer un montón de cosas buenas, ¿no? Solamente por tener la cabeza donde la tenía. Parece ser que es lo único que no se me ha estropeado, la cabeza. Me parece, no sé yo. Bien, entonces yo creo que solamente con la cabeza podía hacer mucho, ¿verdad? Tenía la palabra, ¿verdad? Tenía, pues eso, los conocimientos que tenía de antes, los que podía lograr a partir de ese momento. Y bueno, y con ayudas técnicas y con ayudas humanas, pues, bueno, de hecho, la experiencia me ha demostrado que funciona con una cierta soltura, ¿verdad? Por tanto, no tenía mucho sentido, ¿verdad? Simplemente el sentirme cómodo entre mis 4 paredes, por así decir. Plantearme la vida así. Luego, la otra cosa era... ¿Qué he aprendido en estos... ¿Qué he aprendido? Pues tengo que volver necesariamente a la idea original, al tema del amor. Porque a base de haber sido tan querido, pues no sé si he aprendido yo también a querer, o el caso es que he sentido un permanente estímulo para querer y para querer más, para pensar más en los demás, para aprender a conocerles y por tanto saber cómo puedo ayudar a uno o a otro. He aprendido a esperar, a tener paciencia, a comprender, a base de que me doy cuenta de que conmigo tienen que tener muchísima paciencia y tienen también que comprenderme y tienen que también saber esperar conmigo. Bueno, y ahí por ahí yo me doy cuenta de que tengo todavía mucho camino por andar, porque cuesta. Me parece que es lo más grandioso que los hombres podemos hacer, amar, y quizá también por eso es lo más difícil. Bueno, Hugo, estamos hablando, antes hemos dicho que usted es un privilegiado porque, bueno, vive en un colegio mayor, tiene gente siempre a su lado, sus amigos,
pero bueno, también tiene padres, tiene hermanos. ¿Cuál fue la reacción de sus padres? Porque para unos padres un hijo es un hijo aunque esté a millones de kilómetros de distancia, ¿no? Sí. ¿Cómo reaccionaron ellos ante su accidente? Su familia de sangre. Pues pienso que reaccionaron bien. Buenos cristianos, aunque lógicamente, claro, tremendamente dolidos, con un dolor que no podían expresar en toda su hondura en mi presencia, como es natural, ¿verdad? Sí. Bueno, y estuvieron muy encima bastante tiempo, hasta que yo tuve que decirles que se marcharan porque veía que se agotaban. Y que realmente tampoco me podían ayudar más. Bueno, pues mantuve con ellos muchísimo contacto, vinieron una y otra vez, y bueno, a ellos les absorbió tremendamente mi estado, porque yo soy el mayor de la familia, tenían todavía, bueno, pues concretamente a mi hermana pequeña viviendo con ellos, ¿verdad? O sea que tenían otros quehaceres. Pero yo en el fondo estuve tranquilo porque, en relación con mis padres, porque sabía que ellos entendían desde un punto de vista sobrenatural mi situación, porque en el fondo todos mis convencimientos de fe, de quien primero los aprendí fue de ellos. O sea que poco les tenía yo que enseñar a mis maestros, naturalmente, ¿verdad? Con el resto de mi familia, pues igual. Mis hermanos vinieron a verme también con bastante frecuencia, aunque ya cada uno de ellos estaba instalado por la vida. Y yo creo que eso fue la relación con mi familia de sangre. Bueno, volvemos otra vez al ejemplo ese imaginario de antes, ¿no? Mucha gente de esta que está en la misma situación que usted dice, bueno, cuando ocurre el accidente todo el mundo se vuelca, está todo el mundo a tu lado y preocupado y viajan miles de kilómetros para verte y están contigo y tal, pero claro, de repente pasa el tiempo y lo extraordinario se convierte en lo ordinario y cada uno tiene que volver a lo que tiene que hacer, y entonces empieza la soledad de la persona, que quizá no es su caso, pero que en algún caso puede ser muy grave, ¿no? O sea, de encontrarse como prisionero de su propio cuerpo y de que toda esa ayuda, toda esa simpatía se ha diluido, y a lo mejor se queda pues con una persona o con dos que ves que a lo mejor pues también tienen cosas que hacer. Esa sensación, ¿cómo se supera esa soledad dentro de una dependencia de los demás? En mi caso la verdad es que no tengo tiempo para pensar que estoy solo, porque claro, gracias a Dios voy de un lado a otro y la vida no me da para pensar que estoy solo, porque habitualmente siempre voy con prisa. O sea que sí, comprendo que haya personas que se puedan sentir solas. Luego, lo que está claro es que cada problema es diferente y no hay un tipo, digamos, convencional de tetrapléjico, O sea, yo, gracias a Dios, las posibilidades que tengo de trabajar son todas, diría que prácticamente las mismas que antes. Menos lo de las setas. Menos lo de las setas. Bueno, aunque a buscar setas también he ido alguna vez. ¿Ah, sí? Sí. Incluso me he echado un poco en falta no tener una silla un poco más todoterreno que esta. Siempre he dicho que es una silla de piso, ¿verdad? Porque, claro, es difícil meterla por una campa. Claro. Hombre, por un monte ya es imposible, ¿no? Pero, en fin, yo me imagino que con el tiempo harán sillas un poco más... Como mountain bike. Sí, más plan mountain, ¿verdad? Que se podrán meter por... Pero, en fin, tiempo al tiempo. Aparte que tampoco eso es lo más importante. Sí. El caso es que sí, que con lo que tengo, pues...
Yo, de luego, no tengo tiempo para pensar si me siento abandonado o no, porque no me siento, y luego porque, bueno, pues voy todo el tiempo de un lado a otro, o sea que trabajo, escribo, leo, doy clases cuando me lo piden, confieso, predico, celebro, no sé, de todo, ¿no? Hablo con gente en diversos lugares, en fin, lo típico que debe hacer un sacerdote, pues eso, ¿no? Sí. Antes yo, cuando le he presentado, he dicho que le vemos paseando por el campus, y es cierto, o sea, no he dicho una cosa que no es verdad, porque se le ve, ¿no?, con sus alumnos y con amigos. ¿De qué habla con ellos? De lo mismo de siempre. ¿Y eso qué es? Uy. Pues el fondo de su vida y de la mía. Pero a fondo y de verdad. Esa es la clave, ¿no? La clave es la verdad. Yo cuando hablo, me refiero, cuando hablo de como sacerdote, sí, con una persona, pues trato siempre de que esa persona piense que su vida es una vida que Dios contempla. Que Dios contempla. Y por tanto, le digo que podemos hablar de eso. De cómo es de verdad su vida. Cómo es la vida que Dios ve de él. Y la cosa es si quiere, digamos, hablarme de eso, es una cosa suya. Depende de que esté dispuesto a hacerlo. De cómo es la vida que Dios contempla de él. Y podemos hablar, ¿verdad? Y entonces él, con toda franqueza, pues, en fin, a ver qué es lo que a él le parece. Yo le puedo dar también mi opinión, ¿verdad? De cómo es esa vida. Muchas veces son preguntas y él saca sus propias conclusiones. Y quizás saca también sus propias determinaciones. Y podemos abordar pues todas las facetas, todos los aspectos de la vida. Pues su trabajo, su relación con los demás, pues hasta sus momentos de soledad, su descanso. Usted desde su silla y con una cierta inmovilidad, ¿cómo ve nuestro mundo agitado, que todos vamos corriendo de un lado para otro? ¿Usted cree que merece la pena tanta agitación? Sí, eso realmente es algo que estando quietecito como estoy yo, por lo menos en cierta medida, pues claro, uno se sensibiliza un poco más ante eso. Me viene en la cabeza cierta anécdota, que no es el caso ahora entrar en detalles, ¿no?, de una persona que se admiraba de lo activa que era otra, ¿verdad? Hasta que le hizo caer en la cuenta y dijo, sí, este se mueve mucho, pero no sabe dónde va. Pues esa es a veces la impresión que da. Uno se pone a mirar por una ventana, tanto trajín por la calle, ¿no? Y es como para pensarlo, y digo, vamos a ver, pero estas personas que van y vienen, que corren tanto, ¿realmente saben lo que se traen entre manos? ¿Saben cómo Dios los espera, cómo Dios los quiere? ¿Hasta qué punto se acuerdan de que realmente para lo que están en este mundo somos los únicos los hombres, que estamos en este mundo para Dios, que vamos hacia Él, que tenemos esa posibilidad? Bueno, pues eso, ¿no? Y claro, y uno cae en la cuenta de que es muy fácil, de que cualquier momento, cualquier circunstancia de la vida es una oportunidad para hacer una referencia a Dios, en definitiva para amarle. En una entrevista que vi en televisión suya, decía usted algo parecido a esto. Me siento como un millonario
que ha perdido 1.000 pesetas. Sí, sí. Bien, hay otros que dicen, soy un millonario que me han quedado 1.000 pesetas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esas 1.000 pesetas para producir? O sea, lo que usted decía, el buscarse un trabajo que sea compatible con su lesión o volcarse más hacia los demás. ¿Cuál sería, digamos, la primera línea de ataque para hacer producir eso que le queda a uno, ¿no? Para incrementarlo cada vez más? Vamos a ver, yo lo que pretendo decir con esto del millonario que ha perdido 1.000 pesetas, no, con las 1.000 pesetas perdidas están. O sea que de esas hay que olvidarse. Lo que no tiene sentido es ponerse a llorar porque he perdido 1.000 pesetas, pero vamos a ver, qué tontería, ¿no? O sea, voy a aprovechar todavía todo lo que me queda. Me siento un millonario. Pero incluso el que no se siente millonario, sino el que se siente que solo le quedan 1.000 pesetas, puede hacerlas incrementar de alguna forma. Es una pena realmente, ¿no? Si piensa que lo que ha perdido ha sido todos los millones y que nada más le quedan 1.000 pesetas. Yo creo que lo que tiene que hacer es caer en la cuenta de que realmente sigue siendo un millonario. Hay que olvidarse de las 1.000 pesetas perdidas, Hombre, tomar conciencia, ciertamente, hay que estar en la realidad de las cosas. No puede uno vivir en la luna. Yo realmente, pues, en fin, hay cosas que no puedo hacer. Hay lugares a los que no puedo ir. No sé, hay actividades que antes hacía que no podía hacer. Pero eso es insignificante. Las personas, mientras tengamos cabeza, mientras sigamos siendo lo que somos, podemos hacer muchísimas cosas. Digamos, ya si la persona puede hablar, puede expresarse. Cada vez hay más técnica que ayuda en este sentido. O sea que hay que quizá ayudarle a algunas personas de estas a que despierten, a que no se lamenten tanto. Que muy bien, pues es que eso les ha pasado, y a otros les han sucedido otras cosas. O sea que yo creo que tener complejo de víctima no conduce a nada. Es, en todo caso, condenar la vida al lamento. Pero es un tipo de lamento que a mí realmente, hombre, iba a decir que no me da pena. Sí, lo siento, me da pena, ¿verdad? Pero no es una especie de compasión, no sé cómo diría. Obsesión. No, o sea, hay que hacerle a esa persona que reaccione. Quizá ver qué tanto por ciento de comodidad, de pasividad, de conformismo, pues eso, fácil, hay en ese tipo de actitud. Porque no hay derecho, digamos, ¿verdad? Cuando con un poquito de ayuda puede hacer un montón de cosas buenas, pues sencillamente que esté quejándose todo el rato. Pues muy bien, ¿no? O sea, ya nos damos cuenta, ¿verdad? Que es una pena, que es una desgracia, lo que te ha sucedido, lo que me ha sucedido. Sí, vale, ¿no? Pero bueno, o sea, es que yo también podría decir, pues nada, hay que ver qué malito estoy, ¿verdad? Pobre de mí, pues nada, me quedo en casita, tranquilamente viendo la televisión, y engordando. Pues sí, vale, ¿no? También podría hacer eso. Y seguramente, pues, estaría dispuesto a dármelo. Pero no, o sea, hoy día pues hay máquinas que funcionan, y si yo lo que no puedo hacer es moverme, pues hay máquinas que me mueven. Aquí está la torilla, el coche del que dispongo, etcétera, ¿no? O sea, me parece que es en fin, pues en el fondo una falta de sentido común, una falta de sentido práctico, lamentarse en el fondo porque no puede hacer lo que hacen los perros y los gatos. Saltan, corren, ¿verdad? No, pero es que resulta que yo puedo amar, que ellos no lo pueden hacer. Puedo pensar, que ellos no lo pueden hacer. Puedo tomar decisiones, puedo argumentar, puedo tratar de convencer, puedo enseñar cosas que ellos tampoco lo pueden hacer. Tirar todo eso por la ventana y lamentarme porque no puedo correr como ellos corren,
Pero no sé yo qué eso qué sentido tiene. Bueno, vamos a ver, y yo estoy imaginándome las personas que están viendo esta entrevista y dicen, bueno, es imposible que este señor no ha tenido alguna noche oscura del alma, o sea, que no ha tenido algún bache en algún momento, porque si no, no parece que sea posible. ¿Los ha tenido? Aunque sea un momento. Vamos a ver. Porque hay personas que se levantan, pero sí que tienen estos momentos de duda, de tristeza, Bueno, ha habido momentos en los que lo he pasado mal. Recuerdo una recaída que tuve importante al año y pico del accidente, que estuve a punto de morirme por segunda vez, ¿verdad? No sé, problemas respiratorios, en definitiva, ¿verdad? Y que lo pasé mal en aquel momento, pero yo pienso que lo pasé mal porque estaba mal, porque me faltaba oxigenación. Y entonces, pues, veía cosas raras, ¿verdad? Pero era como medio en sueños y tal, un poco de... Pero el convencimiento profundo, como digo, de que la vida es con Dios, que Dios sabe lo que se hace, que yo soy de Dios, que yo voy hacia Él, que... Eso no recuerdo yo que me haya desaparecido nunca, gracias a Dios, sin duda. Una última pregunta. No digo que... Es que es lógico, ¿verdad? Además que sea así, porque si yo no niego a Dios de alguna manera, pues Dios no es ni mucho menos injusto, Dios no es malo, Dios no es no va a hacer una mala jugada. Por tanto, las cosas nunca se van a presentar de un modo imposible de sobrellevar con optimismo en el fondo. Bueno, una última cosa. Cuando usted, aunque para usted no es importante o no es tan importante lo de correr, saltar y todo esto que ha dicho antes, pero ¿alguna vez, por ejemplo, sueña por la noche que anda, que corre, que se mueve y luego al día siguiente cuando se despierta, ¿qué pide? ¿Qué dice? ¿Gracias a Dios que estoy vivo? ¿O dice, por favor, un milagro? El milagro, el tema del milagro. Porque claro, eso también es fe, ¿verdad? ¿Qué? Rezar, que eso también es muestra de fe, el rezar para que una persona se cure. No, evidentemente. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí hay dos cosas. El tema del sueño y el tema del milagro. Los dos. Entonces, en cuanto a los sueños, no hay problema porque no sueño que voy corriendo, que no. Nunca. Yo creo que si alguna vez sueño, me parece que sueño que estoy como estoy, o sea, no sueño que voy corriendo. Es que eso es muy realista, ¿eh? Pues quizá soy odiosamente realista, pero sí. Entonces, respecto a eso no hay ningún tipo de problema. O sea, que no es que al despertarme me llevo como un chasco, ¿verdad? Sí. Ay, qué pena, con lo que no estaba hablando yo antes, corriendo, pues no. Respecto al milagro, pues muy bien, ¿no? Ahí es una cosa que está. Que está en el horizonte como una posibilidad. No me opondré, como es lógico, ¿verdad? Aquí hace un milagro, sino todo lo contrario. Y de hecho, yo he rezado para que haya un milagro. Y sé que hay... ¿En el pasado o aún sigue rezando? Sí, yo sigo rezando todavía. Bien. A Dios le cuesta lo mismo hacer un milagro ahora que lo que hubiera costado hacerlo hace 2 años. O sea, o le puede costar, si quiere él, hacerlo dentro de 10 años, pues bienvenido sea, ¿no? Hay mucha gente, sé que hay gente que está pidiendo concretamente el milagro de mi curación completa por intercesión del Beato José María.
bueno, pues si Dios quiere será lo mejor, si Dios no quiere también será lo mejor. En cualquier caso, yo hoy por hoy lo que tengo que hacer es, bueno, pues seguir pidiendo milagro, porque sería muy bueno, ¿verdad? Que hubiera un milagro, hombre, porque sería un milagro para el proceso, digamos, de cara a la canonización de Beato José María, sería un buen milagro, o sea que sería otro modo de ayudar, sí, por mi parte. Pero si no es esto lo que Dios tiene previsto, pues sin duda que yo voy a ser también feliz. Puedo seguir haciendo cosas buenas, intentando ayudar a la gente, o sea que hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible. Para mí ahora mismo pedir el milagro con tranquilidad y con paz, para otros también, y bueno, mientras tanto, pues yo tengo la impresión de que voy caminando hacia Dios, podemos decir incluso que voy creciendo en su presencia, hasta que Él quiera, ¿no? Con un milagro o sin un milagro. Y si llega el milagro, pues entonces tendré que seguir tratando de hacer las cosas bien, igual que ahora. Las cosas no van a cambiar en el fondo, efectivamente, como no cambiaron en el fondo cuando el día 2 de abril aquel me dormí. Don Luis, muchísimas gracias, y yo a nuestros espectadores invito a que recen por ese milagro, porque a ver si entre todos podemos empujar un poquito, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.